Cuando el pequeño James Patrick Bulger, de 2 años, vio las manos extendidas de aquellos 2 niños, Robert Thompson y John Venables, no lo dudó. En un despiste de su madre, se fue con ellos. Se marchó del centro comercial Strand en Liverpool y se dirigió a una zona apartada, cerca de las vías del tren. Allí, Robert y John, de apenas 10 años, mostraron su verdadero rostro. Tiraron a James al suelo, le rompieron las manos a pisotones, le tiraron piedras a la cabeza, le patearon la cara hasta levantarle la piel, lo sodomizaron con varios objetos para, finalmente, saltar sobre él hasta reventarle los órganos internos. Era el 12 de febrero de 1993 y comenzaba así una historia que dio la vuelta al mundo y que horrorizó a la sociedad británica. Los jueces, comprendiendo la gravedad de lo ocurrido, juzgaron a Robert y a John como si fueran adultos. Fueron condenados a cadena perpetua revisable. Nadie entendía cómo unos niños habían sido capaces de semejante atrocidad. Pero la historia se repitió pocos meses después, el 2 de agosto de aquel mismo año 93. Esa mañana, el neoyorquino Eric Smith, de 13 años, secuestró al pequeño Derrick, de apenas 4 años, y lo llevó a un lugar apartado a las afueras del municipio. En aquel lugar solitario, lo golpeó hasta tirarlo al suelo. Después le provocó un traumatismo cerebral lanzándole piedras sobre la cabeza. Quizá aún con vida. Lo desnudó y lo violó con un trozo de madera. Eric Smith, que durante el juicio no mostró ningún tipo de remordimiento, también fue condenado a cadena perpetua revisable. Cuando se habla de asesinatos y se incluye la figura de un niño, siempre lo imaginamos en el papel de víctima. Pero en esta ocasión, al igual que ocurrió con el expediente de la niña Mary Bell, vamos a conocer 2 casos de niños que han sido capaces de asesinar. Y no de cualquier manera. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 3. ¿Confías en ellos? En principio sí, En confío. principio, sí. Pero solo en principio. Bueno, nunca se sabe. Si te parece, podríamos empezar por el caso de Eric Smith, un chaval pelirrojo, cometió su crimen con tan solo 13 años. ¿Qué nos puedes contar de este chico, de este Eric Smith? Eric nació en Nueva York el 22 de enero de 1980. Siempre tuvo un problema y fueron sus complejos. Esos complejos nacieron o quizás se agrandaron cuando sufrió lo que hoy día se conoce por el anglicismo de bullying, pero que en nuestro idioma es la presencia del matón de clase de toda la vida, el acoso escolar. De Eric se reían constantemente sus compañeros por el simple hecho de tener muchas pecas, de ser pelirrojo, de usar gafas, incluso de tener grandes orejas. En ocasiones ese acoso no era solamente verbal, no era solamente psicológico, sino que incluso llegaron a agredirle en varias ocasiones. Se podría decir que la infancia y el paso por el colegio fue para Eric Smith una experiencia espantosa. Sitúanos en la fecha, en los hechos concretos. Pues ocurrió el 2 de agosto de 1993. Aquella mañana, Eric estaba paseando por la calle cuando se cruzó con Derrick, un niño de apenas 4 años que iba camino hacia un campamento de verano que estaba muy cerca. Por desgracia, y a pesar de que este chico nunca había salido solo a la calle, aquel día convenció a su madre para que lo dejara ir. Y la madre aceptó,
teniendo en cuenta lo cerca que estaba su destino. Esa decisión, por desgracia, condenó a Derrick a la muerte. Eric Smith estaba enfadado aquel día. Posiblemente se habría convertido de nuevo en el blanco de las burlas de sus compañeros. Al ver a Derrick, lo convenció para que lo siguiera a un lugar apartado. Una vez allí, lo golpeó hasta tirarlo al suelo. Después le lanzó piedras a la cabeza y le provocó un severo traumatismo cerebral, y no sabemos si aún vivo o estando ya muerto, lo desnudó y lo violó con un trozo de madera. ¡Qué barbaridad! Cuando llegó a casa, Eric tenía las manos manchadas de sangre y tuvo que improvisar, incluso diciendo a sus padres que, enfadado por las burlas de los demás, había golpeado una pared hasta sangrar. Cuando la madre de Derrick fue a buscarlo al campamento de verano, no encontró a su hijo. Pocas horas después de iniciarse la búsqueda del niño, apareció el cadáver. Lo espantoso de la escena hacía pensar en cualquier cosa menos en un asesino de 13 años. Siendo de esta forma, ¿por qué sospecharon de Eric? Digamos que en este caso fue el mismo Eric el que se encargó de propiciar un poco esas sospechas. O sea, la policía acudió a las viviendas de todos aquellos que pudieran haber visto a Derrick con vida aquel día para obtener información, y uno de ellos era el propio Eric. Cuando los agentes se personaron en su casa, el muchacho se puso muy nervioso, empezó a reprochar que sospecharan de él, y eso, empezó a despertar la intriga en aquellos miembros de la policía. Incluso dicen que llegó a ponerse visiblemente violento. Pero peor fue aún cuando le dijeron que acompañara a los agentes al sitio en el que vio a Derrick por última vez. En lugar de tratar de engañarlos, de llevarlos a cualquier enclave de su entorno, acompañó a la policía, sin ningún tipo de miramiento, al enclave apartado en el que había matado al niño y en el que se había descubierto el cadáver. Y a todo esto hay que sumar que encontraron una mancha de sangre con el ADN de la víctima en su cuarto de baño. Claramente todo le señalaba a él. Entramos en el proceso judicial y entramos también en la segunda derivada de la noche. Proceso judicial, teniendo en cuenta que hablamos de Eric, un chico que es menor de edad. Efectivamente, ante todo la defensa de Eric trató por todos los medios de demostrar que el niño sufría algún tipo de trastorno mental. Incluso no sabemos si los episodios de violencia que se llega a vivir en el estrado, con este niño dándose cabezazos contra el suelo, formaban parte o no de una especie de representación planeada. Pero el caso es que durante el proceso, el abogado explicó que Eric se había sentido ninguneado durante toda su infancia, como antes he contado, por sus compañeros de escuela, y que incluso tuvo problemas en casa durante toda su vida, donde lo trataron, al parecer, no de una manera precisamente agradable. Por ejemplo, cuando el niño acudía a su padre para explicarle que había tenido un problema, que tenía un episodio de ira, el hombre lo mandaba a golpear un saco de boxeo para que desfogara. No le daba ningún tipo de consejo ni de ayuda. Durante el juicio, una frase de Eric con relación al crimen que cometió dejó anonadados a todos los presentes. Dijo: esta vez, en lugar de que me hicieran daño a mí, era yo el que estaba haciendo daño a alguien. No quiero abrir un debate, pero es decir, que tu padre, cuando tienes un episodio de ira, te mande a golpear un saco de boxeo, la desazón que eso te pueda causar no puede justificar semejante barbaridad. Pero en fin, contamos los hechos, a pesar de la indignación de oír estas cosas, ¿no? Bueno, hay que recordar una vez más que Eric Smith era menor de edad cuando comete el asesinato, y seguía siendo menor de edad cuando en agosto de 1994 se dicta la sentencia contra él. José, ¿cuál fue la condena que le impusieron a este pequeño? Pues fíjate, es curioso porque aquí sería impensable en España, pero en este caso no se tuvo en cuenta tanto la edad, sino la gravedad del crimen. O sea, debido a ello, Eric Smith fue condenado a una especie de cadena perpetua revisable por asesinato en segundo grado. En aquel momento, además, el niño pareció no mostrar ningún tipo de remordimiento. O sea, en el estrado se mostró en todo momento con una frialdad total. Pero esa actitud cambió cuando una audiencia se reunió en 2004 para estudiar su posible puesta en libertad. En esa ocasión, Eric sí se mostró arrepentido
llegó a pedir perdón a la familia de la víctima e incluso a jurar que le hubiera gustado poder viajar al pasado y él convertirse en asesinado en lugar de ser el asesino. El resultado de esa audiencia y de los recursos posteriores fue completamente negativo. O sea, los jueces consideraron que era peligroso ponerlo en libertad. Así que buena parte de su encierro lo ha vivido en la prisión de máxima seguridad de Dannemora, en Nueva York, hasta que en el año 2013 fue trasladado a la prisión del condado de Collins. En la siguiente historia, la edad de los asesinos es incluso más asombrosa. Si Eric Smith tenía 13 años en el momento del asesinato, nuestros dos siguientes protagonistas tenían solo 10. Hablamos de Robert Thompson y de John Venables. ¿Qué nos puedes contar de estos dos niños, dos críos, 10 años? Pues tanto Robert como John nacieron en Liverpool, en Inglaterra, en el mes de agosto de 1982. El primero el día 23 y el segundo el día 13. Y eran amigos porque tenían muchas cosas en común. Los dos convivían en familias en las que era frecuente la violencia, el alcoholismo, los malos tratos, incluso el divorcio. Y además, como ocurría con el caso que hemos contado, el caso de Eric Smith, los dos chavales sufrían acoso escolar. Eso fue minando la autoestima de ambos. En el caso de Robert, por ejemplo, este chico tenía la costumbre de encerrarse en su mundo y perder el contacto con la realidad. Era su manera de escapar del caos que le rodeaba. Y por eso Robert y John hicieron buenas migas, se comprendían a la perfección. Sorprende saber que quizá el detonante del asesinato que cometieron estos dos críos, Robert y John, pudo ser haber visto una película. ¿Y qué más da que el niño vea esa película? Pocos días antes de cometer su crimen, habían visto la película El muñeco diabólico. Durante el juicio, confesaron que les inspiró a la hora de matar. ¿Me echabas de menos, Andy? Yo a ti muchísimo. Ya te dije, íbamos a ser amigos hasta el final. Tengo un juego nuevo, chico. Esconde tu alma. ¿Y sabes qué? El escondite eres tú. Ade Due Dambala, dame el poder. 12 de febrero del año 1993. José Manuel, ¿qué ocurrió ese día? Ese día, aquellos niños de 10 años habían decidido cometer una atrocidad para vengarse de la sociedad que les rodeaba, aunque fuera a costa de la vida de otro niño. Ya habían tenido un amago de secuestro unos días antes, pero la madre de la víctima apareció por suerte en el último momento y lo frustró. Nadie denunció nada, a fin de cuentas era solo un par de niños de apariencia inocente. Pero aquel 12 de febrero, Robert y John se internaron en el centro comercial Strand, en la propia Liverpool. Su comportamiento excesivamente travieso llamó la atención de mucha gente. Por ejemplo, robaron varios objetos, entraron en un banco dando gritos y arrojando folletos al aire, tiraron al suelo algunos cómics en una librería y se burlaron de una anciana por el simple hecho de que caminaba mal. La víctima escogida fue James Patrick Bulger, de solo 2 años. Este niño estaba con su madre en el centro comercial. Sobre las 3:30 de la tarde, estaban en la carnicería, y en ese momento aparecieron los dos jóvenes asesinos. ¿Cuál fue el siguiente paso que dieron? El paso fue aprovechar que James estaba cerca de la puerta y que su madre estaba de espaldas, hablando con el dependiente, para extenderle una mano que el niño cogió con simpatía, acompañándolos inocentemente sin ningún reparo. Cuando la madre, a los pocos segundos, se giró, el niño ya no estaba. Robert y John lo habían sacado del recinto, como se pudo comprobar por medio de las cámaras de control, y aunque la mujer alertó a los encargados de seguridad, ya era tarde. Los dos asesinos acompañaron al pequeño hasta una zona apartada, cerca de la vía del tren, justo al lado de un río. Y tuvieron que caminar mucho, estamos hablando de casi 4 kilómetros, pero así evitaron ser vistos en el momento del crimen.
Ya durante ese largo camino, sintiéndose asustado, James no dejó de llorar. Incluso algunos testigos contarían después cosas tan terribles, tan aterradoras como que vieron a Robert y a John, cada uno agarrando al chiquillo de una mano, balanceándolo hacia adelante y hacia atrás, elevándolo a gran altura, o como en ocasiones lo arrastraron literalmente por el suelo. Lamentablemente ninguno de esos testigos intervino. Y finalmente, James Patrick llegó a la vía del tren con sus secuestradores. Oh, ¿qué pasó allí? Bueno, aquello fue un auténtico infierno. Primero lo tiraron al suelo, pisoteándolo de tal manera que le fracturaron las manos, después le arrojaron piedras y le golpearon en la cabeza con una barra de metal, e incluso Robert le dio tal patada en la cara que llegó a levantarle la piel. Y como a modo de burla macabra, usaron inmediatamente un spray para pintar a la víctima de verde. Podría parecer que ahí terminó esta fiesta salvaje de estos salvajes, pero continuó. Continuó y además con la parte, yo diría, más terrible de ese abuso. Ya con James Patrick medio inconsciente, los dos asesinos le quitaron la ropa y lo sodomizaron con diferentes objetos. Y como acto final lo pusieron mirando hacia arriba y saltaron sobre él con todas sus fuerzas hasta reventarle los órganos internos y dejarlo muerto. Intentando simular que había fallecido atropellado por un tren, dejaron su cuerpo en la mitad de las vías. Efectivamente, el tren partió en dos al pequeño James. Cuando su cuerpo fue encontrado tras 4 días de intensa búsqueda, nadie dudó de que se tratara de un despiadado asesinato. Gracias a las cámaras de seguridad del centro comercial, se conoció la autoría del crimen y se identificó a los jóvenes asesinos. Además, el ADN de la sangre que había en los zapatos de uno de los niños, de Robert, coincidía con el del niño asesinado. José Manuel, a partir de ahí, la policía, la autoridad, les arresta. ¿Qué ocurrió tras el arresto? Por suerte, aquí tampoco se tuvo en cuenta la edad. Era tan monstruoso lo que habían hecho que fueron tratados en el juicio, pues, como si fueran adultos. Además, durante ese proceso, los dos niños estuvieron impasibles, sin mostrar en ningún momento ni un solo atisbo de arrepentimiento. De hecho, ambos estuvieron todo el rato jugueteando, con la mirada perdida. La defensa, por su parte, intentó hacer creer a los jueces que el asesinato, para Robert y para John, pues había sido un simple juego y que no tenían noción del daño que habían hecho. Esta tesis no sirvió de nada y finalmente los dos niños fueron condenados a cadena perpetua, algo que se celebró tanto en la prensa como en la opinión pública. Enseguida ahondaremos un poco más en la vida en prisión de estos dos niños asesinos, 2 niños con 10 años condenados a cadena perpetua, aunque fuera cadena perpetua revisable. ¿Cómo podían vivir en la cárcel en prisión? Antes de eso, supongo que este acontecimiento, que fue extraordinariamente mediático, marcó de alguna manera a la opinión pública, la vida diaria en Inglaterra, ¿no? Bueno, fue inevitable que la marcara. Date cuenta que todo el mundo sintió una especie de sensación de que sus hijos estaban indefensos y de que ya ni siquiera podían confiar en otros niños. Esa lógica histeria colectiva provocó que, al menos durante un tiempo, los padres no dejaran a sus hijos salir a la calle. Incluso muchas familias despidieron a sus niñeras para cuidar personalmente de sus niños. Nadie confiaba en nadie. Comprendo. ¿Cómo transcurrieron para Robert y para John, estos dos críos, los primeros años de cárcel? Ante todo estuvieron separados y siempre controlados por fuertes medidas de seguridad, pero principalmente para no ser atacados por otros presos que condenaron con firmeza, como suele ocurrir en estos casos, ese crimen tan atroz que habían cometido. Y dicen que el gobierno británico llegó a gastar 3 millones de libras esterlinas, o sea, estamos hablando de 4 millones de euros, solamente en tratamientos psicológicos para intentar rehabilitar a Robert y a John. Eso permitió que algo después pudieran salir alguna que otra vez a la calle,
pero siempre muy controlados. El caso de John es llamativo porque parece que en prisión, además de asumir su culpa en el crimen, comenzó a estudiar, o sea, llegó a terminar primaria y buena parte de secundaria. Y Robert, por su parte, dedicó el tiempo libre a hacer manualidades, principalmente a pintar cuadros, y algunos de ellos están expuestos en la sala de visitas de la cárcel. En el año 2001, una comisión dirigida por David Blunkett, ministro de Interior británico, llegó a la conclusión de que Robert y John ya estaban rehabilitados. ¿Qué fue lo que expuso el ministro del Interior, José? Tengo aquí sobre la mesa ese documento y hay un fragmento muy llamativo y muy categórico que dice lo siguiente: nadie podrá jamás olvidar el caso de James y el dolor de su familia. El asesinato del niño James Bulger fue un suceso terrible para su familia y para toda la nación. Pero no sería de interés público perseguir a los responsables ahora que la Junta de Libertad, bajo palabra, haya decidido que ya no es necesario para la seguridad pública que estén confinados. Ojo. Y como te puedes imaginar, Adolfo, la opinión pública se levantó en armas. Los padres de la víctima dijeron estar, como es lógico, profundamente doloridos y conmocionados por la decisión. Incluso la madre comentó lo siguiente: estoy disgustada, tanto por el gobierno como por la comisión. La vida de mi hijo fue robada de una manera inimaginable. Ahora tengo miedo. No me atrevo a mandar a mi hijo a la escuela. ¿Quién me puede asegurar que estos dos no estén al acecho? José Manuel, ¿es cierto que cuando recuperaron la libertad estos dos asesinos tuvieron que usar otro nombre o incluso inventarse un pasado sobre sus propias vidas? Sí, date cuenta que podían sufrir no solamente el acoso de la prensa, sino las amenazas de los allegados a James Bulger. De hecho, el propio padre de la víctima declaró que no descansaría hasta dar con ellos. Por eso, las autoridades hicieron lo posible por darles una identidad falsa e incluso una vivienda segura, y existe por ahí un fallo judicial que prohíbe que nadie, sea particular o sea periodista, difunda ni fotografías ni detalles sobre ellos. Aunque eso no ha podido evitar, por supuesto, que hayan visto la luz en internet algunas presuntas fotografías de los niños en la actualidad, ya en edad adulta, e incluso algún que otro retrato robot de sus rostros envejecidos. Por el lado contrario, a Robert y a John se les prohibió acercarse a la localidad en la que cometieron aquel brutal asesinato. Como comentó en su momento Harry Fletcher, presidente de la Asociación de Supervisores de Presos, ¿qué pasa si comienzan una relación con una chica? ¿Qué pasa si alguno de los dos es detenido por la policía o queda ingresado en un hospital y la policía comprueba sus antecedentes? Habrá un número importante de gente que sepa sus identidades reales y casi con toda seguridad se filtrarán. ¿Cómo se supone que comenzó esa nueva vida, ya en libertad, de estos asesinos, de Robert y de John, previsiblemente rehabilitados? La primera idea del gobierno fue alejarlos lo más posible de cualquier vengador, pero ningún país los aceptó, así que finalmente los trasladaron al norte de Inglaterra, pero siempre en ciudades separadas entre sí. Ellos tienen prohibido reencontrarse. Y allí fueron controlados durante un tiempo para evitar posibles recaídas en el mundo del crimen. A la vez, Robert y John siempre tuvieron cerca sistemas de alarma para alertar a las autoridades de cualquier intento de agresión. Y sobre este asunto, la madre de James llegó a decir: cada minuto que pase deberán vigilar sus espaldas. Aunque se vayan a vivir al fin del mundo, nunca podrán estar tranquilos. Alguien los matará y yo apoyaré a los asesinos en caso de que se celebre un juicio. El responsable será el gobierno, porque solo apoya a los asesinos. Un día, una pistola apuntará hacia ellos, aunque no sea yo quien la sostenga. Algo que nos sorprende a todos es el hecho de que Robert Thompson y John Venables, a pesar de haber cometido un crimen tan cruel, a pesar de haberse ensañado de tal manera con la víctima, fueron puestos en libertad solo 8 años después del asesinato. El motivo es que eran menores de edad cuando cometieron el crimen. Hoy queremos conocer la opinión sobre este asunto, sobre las leyes que a veces sobreprotegen a criminales menores de edad. Queremos conocer la opinión de María del Mar Bermúdez. Ella es la madre de Sandra Palo, la joven asesinada a mediados de 2003 por 4 personas. 3 eran menores de edad.
María del Mar, buenas noches y bienvenida a la COPE. Buenas noches, muchas gracias. Mire, yo soy padre, me enfrento a esta conversación con usted con extraordinaria cautela, respeto y a pesar de los muchos años que llevo en la profesión, hay preguntas que yo creo que son necesarias hacerlas, pero que si le incomodo le ruego por favor que me diga, pasemos a otra pregunta y naturalmente lo dejamos ahí. Querría que los oyentes, probablemente los más jóvenes, que puedan estar oyendo la radio, no sepan qué ocurrió el 17 de mayo del año 2003. ¿Qué ocurrió aquel día? Pues nada, era un día, el 16 de mayo, pues sale con su hermana, con su padre y conmigo, salimos a trabajar y ella debería estar a las 9 de la noche en casa, puesto que al día siguiente era la comunión de su hermana, de su hermano, y bueno, pues cuando pasa las 9 de la noche ella no ha llegado. Así sucesivamente yo hago unas llamadas al novio y me dicen que está en una discoteca y que ella se venía para acá. Y nada, la última llamada que yo recibo de ella es a las 2:30 de la mañana. Ella me llama llorando que había perdido el metro y bueno, pues yo evidentemente, como no sabía exactamente lo que le había pasado, la comunión de su hermano era a las 10:30 de la mañana. La verdad que fue un día pues bastante duro porque, claro, no sabíamos ni lo que le había pasado, si estaba con un amigo, si había estado en la fiesta de San Isidro, no lo sabíamos. Entonces, cuando nosotros decidimos ya terminar la comunión porque ya no estábamos a gusto, de hecho se vinieron familiares antes para buscarla y demás, pues nada más que llegamos a casa nos llaman por teléfono diciéndome que bueno, que aquí estábamos esperando para denunciar la desaparición de Sandra. Y nada, cuando ya llegamos decimos que estamos ya preparados para ir y que bueno, que es lo que había pasado, y nos dicen que vayamos a la comisaría y bueno, allí lo que me dicen que me van a enseñar una prenda y que bueno, que ha aparecido el cuerpo de una mujer y me enseñan un zapato y yo reconozco que es el de mi hija. Y bueno, a mi marido le cuentan lo que le sucedió, pues que bueno, a un amigo y a ella los secuestran a punta de navaja en los quitamiedos de la M30 y los meten en un coche y los amenazan. Entonces al chico, bueno, le echan a la altura de Santa María de la Cabeza y le querían robar móvil y todo lo demás. El chico no se deja, tenía también una minusvalía igual que Sandra. Y nada, se fue corriendo y Sandra quiso salir y no la dejaron. El mayor dijo que no la dejaba salir y bueno, pues decidieron acabar con su vida, pues violándola, secuestrándola, atropellándola, pasándole el coche por encima, pues muchísimas veces. Y bueno, pues decidieron que no era lo suficientemente ya lo que habían hecho, que deciden irse a por €1 de gasolina para quemar su cuerpo. Y bueno, pues ella a las 7 de la mañana, mi hijo se levanta y no pone la televisión, pone los dibujos, pone la tele pero pone los dibujos. Y ya a esa hora pues estaban dando la noticia que había aparecido el cuerpo de una mujer, que la había encontrado un camionero. Pero claro, yo no sabíamos nada, o sea, yo dejé a familiares la llave de mi casa y todo para que si venía, pues que la vistieran y me la llevaran a la comunión. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues las condenas que les cayeron a estos asesinos fueron pues irrisorias. A Rafita le echaron 4 años de condena y 3 de libertad vigilada. A Ramón Santiago y Ramón Manzano le echaron 8 años y deberían haber cumplido 5 años de libertad vigilada, pero el juez, como no decía que para él no existía la libertad vigilada, puesto que está en un código penal y él se lo saltó, y pasaron como 1 año así en una cárcel preventiva es una cárcel, pero dentro de la cárcel luego hay una cárcel de menores aquí en España y bueno. Y luego el único que está cumpliendo ahora mismo condena por los mismos delitos que ellos, que fueron 5, es el Malaguita, que le echaron 64 años de cárcel. Digamos que no los va a cumplir ni por asomo. De los 4 asesinos, decíamos que 3 eran menores de edad. Sí.
María del Mar, una pregunta. Yo recuerdo haber visto al Rafita en algún medio de comunicación pidiendo disculpas y casi asumiendo el papel de víctima de la sociedad. Supongo que, no sé, ¿qué sensaciones tuviste tú al ver esto? Hombre, pues que un medio de comunicación como era unos informativos y muchos medios que acudieron allí ofreciéndole dinero y tabaco y muchas cosas, pues para mí fue repugnante. Y luego ver como una reportera, que era su trabajo, yo lo reconozco, pero que fuera a casa de un asesino, le diera 2 besos. Y bueno, pues le hicieron una serie de preguntas. Él dice que viene a decirme, bueno, aparte de pedirme perdón, viene a decir que qué luchadora soy y bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces, todo eso a mí me pone mucho peor, claro. Porque yo no veía normal ni veo normal cuando se le hacen entrevistas a asesinos. No sé, será porque al ser víctima lo llevo así, de esa forma. Estos chicos están en libertad ahora, campan, ¿no? Están viviendo la vida, ¿no? Sí, además Rafita y Ramón Santiago y Rafita, después de... Porque claro, sus expedientes una vez que salen de los centros de menores se quedan completamente limpios. Todo lo que ellos llevaban de atrás, esas 700 denuncias que acumulaban, más todo lo que tenían, más el asesinato de mi hija, todo eso se les queda limpio. Luego sí que es verdad que cuando ellos, porque tienen varias denuncias y el Rafita pasa varias veces en los calabozos y demás, todo eso sí les reza, del robo de coches con intimidación y bueno, pues todo eso sí, pero lo de mi hija no reza ya en ningún sitio. María del Mar, han pasado 13 años desde aquello. Da la impresión en España que cuando hablamos de un menor es un tema como tabú, como que no supiera uno pronunciarse con claridad sobre cuáles deberían ser las condenas. En tu opinión, digo, con también la distancia, el tiempo que ha pasado, que te da una cierta quietud, ¿cuál crees tú que debería ser la condena para un menor que comete un asesinato? A ver, nosotros siempre hemos dicho, de hecho, en los encabezamientos de las firmas que recogimos y demás, siempre hemos dicho que bueno, nosotros no somos quien para poner una condena, para eso están los jueces y los magistrados, pero sí que hemos pedido siempre que cuando un menor asesina, que cuando cumple los 18 años, eso de estar en un centro de menores hasta los 21 años, como están ahora, porque cuando Sandra eran hasta los 23 y antes hasta los 25, pues que no estuvieran hasta tan tarde. O sea, si ha cometido un delito igual que lo ha cometido un mayor, pues que estuviera el tiempo que tenga que estar en el centro de menores, si son 3 años o 4, y una condena bastante elevada. O sea, elevada en el sentido de que si tiene que estar 4 años en el centro de menores y el resto tiene que pasar en la cárcel, pues que lo pase en la cárcel. Cosa que, por lo menos en los casos que yo conozco y el mío, no ha sido así. Es decir, que haya una sentencia, haya una condena, se cumpla como menor el tiempo que haya mientras sea menor y luego que la cumpla como adulto en los centros para adultos, ¿no? Cuando cumpla los 18 años que pasa a la cárcel como un preso común. No hemos dicho nunca nada del otro, nunca he pedido la pena de muerte, siempre he dicho que las penas tenían que ser mucho más elevadas, evidentemente en casos tan sangrientos como el de mi hija y de, bueno, pues de otras familias. María del Mar, ponte el teléfono bien en la boca que te podamos oír con claridad. Si estamos en la recta final de la campaña electoral, mañana domingo iremos a las urnas a votar. Si tuvieras la oportunidad de que te escucharan en este momento aquellos que nos están pidiendo el voto respecto de este asunto, ¿tú qué les dirías? Pues mire, yo le diría sobre todo al señor Mariano Rajoy que antes de que, bueno, pues él en el 2008, antes de ser presidente del gobierno, él hizo unas declaraciones públicas en las cuales decía que si él salía como presidente del gobierno con mayoría absoluta, lo primero que iba a hacer era reformar la ley del menor, cosa que no ha sido así, porque lleva siendo presidente del gobierno más de 6 años y, bueno, pues no lo ha cumplido. Entonces yo le diría, por lo menos, si sale él como presidente o hay otro presidente, que miren las leyes, porque lo que no me parece justo ni normal es que se haya tenido que ir el señor Gallardón a Venezuela para defender a un político allí y no haya hecho justicia aquí cuando a este señor se le han entregado el proyecto, tanto nosotros como otras familias, para que se reformara la ley del menor, y que ahora veamos cómo se van a otros países para defender a presos políticos
que yo no es que lo vea, no es que esté en contra, pero creo que primero estamos los que estamos aquí en España, que no se ha hecho nada. María del Mar, dejamos la ley del menor, prisión, a estos bárbaros, a estos asesinos. ¿Tú cómo estás? Hombre, pues yo estoy muy enfadada, o sea, tengo pues mi dolor, que eso no me lo va a quitar nadie, tengo mucha impotencia, tengo mucha rabia contenida, y luego pues veo todas las injusticias pues que llevo viendo durante estos 13 años, y veo que la justicia está hecha pues para ellos, para los delincuentes, asesinos y bueno, pues toda esa mala gente que abunda en la calle, ¿no? Entonces, pues la verdad, estoy bastante enfadada con la justicia. No creo en la justicia. ¿Cómo está el hermano de Sandra? ¿Cómo está tu hijo? Hombre, mi hijo afortunadamente ha crecido con mucho cariño. Un niño que la verdad tiene 22 años y es un chaval trabajador, es muy respetuoso, es un chaval alegre, como era su hermana. Y bueno, si llora o algo yo no le veo. Él lo lleva por dentro como lo lleva su hermana y lo lleva su padre. Yo lo exteriorizo más, por no sé, porque la he tenido 9 meses en mi vientre y como se suele decir, el cordón umbilical nunca se desprende de un hijo, ¿no? Y que es antinatura que se te vaya un hijo antes que un padre. Pero bueno, yo siempre los he mantenido al margen, no es que estén al margen del dolor, sino al margen de los medios de comunicación, pero yo estoy orgullosa de ellos. Mis hijos son 2 currantes y mi hija tiene sus 2 hijos y bueno, pues ahí está, sacándolos adelante como todo el mundo, ¿no? La vida sigue, ¿eh? Sí, sigue porque tienes 2 hijos y tienes que luchar. Luego ya me vinieron los nietos y la verdad que para mí Claro. no te cubre ese dolor y ese cachito de corazón que te falta, porque no te lo cubre, pero sí que es un cariño, un amor diferente. El amor a los nietos es totalmente, a mí me lo decían y no me lo creía, pero sí es totalmente diferente al amor de un hijo. Entonces yo me he agarrado mucho a eso. Si yo no hubiese tenido a lo mejor 2 hijos, no sé lo que hubiese sido de nosotros. ¿Puedes dormir ya? No. No. Yo tomo 12 pastillas diarias y aún así muchas noches con todo lo que yo me tomo me tengo que poner un Orfidal o un diazepam o algo, porque el problema es que duermo pero no descanso, porque mi cabeza no descansa. Ya. Entonces, a nivel de pareja te afecta mucho, a nivel de muchas cosas, pues esto afecta, ¿no? Hay matrimonios inclusive que se han llegado a separar porque esto es una mina, te mina completamente porque tú tienes un proyecto hecho de tu vida, de que bueno, pues que tus hijos el día de mañana pues tienen que irse con sus parejas, de que se tienen que casar, tienen que tener sus hijos, o no, pero no sé, nosotros con Sandra teníamos esa esperanza que al tener la minusvalía que tenía, aunque ella tenía su novio, bueno, estábamos esperanzados de que se iban a hacer unos pisos tutelados donde ella trabajaba y bueno, pues el meterla allí, que ella estuviera pues un poco más libre, ¿no? De lo que yo la tenía bastante atada por el miedo, pues precisamente a lo que la pasó, ¿no? A que le pudiera pasar algo, ¿no? Efectivamente, yo siempre he sido muy protectora de ella, sus hermanos lo han entendido. Ha sido una segunda madre para mi hijo porque ha sido, pues como ya digo, una segunda madre y mire, la protegí tanto que al final no me sirvió de nada. Bueno, María del Mar, no he querido desempolvar tus recuerdos, ni mucho menos que pudieras pasar un rato angustioso, sino es bueno que de vez en cuando recordemos esto para despertar también las conciencias de la gente. Mi cariño, mi respeto y que Dios te bendiga. Ojalá que encuentres ese punto de equilibrio y de paz que todos necesitamos. Gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Seguimos con el caso del que te estábamos hablando. El 2 de marzo de 2010, una noticia estremeció al mundo. John Venables, uno de los 2 chicos, ahora un hombre de 27 años, fue encarcelado de nuevo por un delito de tenencia de pornografía infantil. El secretario de Justicia Jack Straw aseguró que existían acusaciones extremadamente graves
que empujaron a su detención. José Manuel, ¿se sabe qué es lo que ocurrió realmente? Al parecer, John se había dejado llevar desde un tiempo atrás por el alcohol y las drogas, pero lo peor es cuando descubrieron en su ordenador material de pornografía infantil. Eran fotografías, además, de violaciones a un niño de apenas 2 años, la misma edad, por cierto, que el niño al que él mismo había matado. John Venables fue llevado a juicio. Durante el proceso se mostró que usaba un perfil falso en los chats de internet, y era el perfil de una mujer. Él usaba el perfil de una mujer que presumía de practicar violencia a su propia hija, y el motivo de ese engaño era el de conseguir más material pornográfico de niños. Debido a ello, John fue de nuevo encarcelado. La madre de James Patrick Bulger, contenta con la noticia, declaró que el asesino había vuelto al lugar del que nunca hubiera debido salir. Pero sí salió a la calle de nuevo el 3 de septiembre de 2013. Cuentan que una vez en la calle volvió a crear un perfil falso en internet, esta vez masculino, y entabló amistad con mujeres con hijos. Cuando esa amistad crecía, John les pedía fotografías de los niños. Una de aquellas madres descubrió tiempo después que se trataba de uno de los famosos asesinos, del que fue un niño asesinó. José Manuel, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Buenas noches.